Pero, pero tú piensas que era necesario estar en la cuarentena o no. O sea, que cerraran el país así. Fíjate, considero que sí. Considero que definitivamente sí era algo beneficioso porque, o sea, estamos hablando de, ¿verdad? Para aquellos que no saben de medicina, pues yo, ¿verdad? No soy médico y no soy nada de eso. Pero entiendo que, bueno, es una amenaza para nosotros como seres humanos. Entonces, el hecho de que estamos distanciándonos, el hecho de que estamos buscando una solución al problema, pues sí, yo considero que es beneficioso. A lo mejor no de la forma que uno se espera, pero definitivamente lo es. Estamos evitando que, ¿verdad? Que caigamos en una situación donde la vida Ok. nuestra corre riesgos. Sí, entiendo que es muy beneficioso. Y por eso era algo de tiempo o poquito tiempo. O sea, es difícil considerarlo porque estás hablando de, ¿verdad? De una enfermedad que técnicamente uno no conoce, uno no sabe cómo va a reaccionar, uno no sabe, esto no es como el flu, que ya No, uno pues sí. lo conoce. Pues es algo que es algo totalmente nuevo, algo diferente, algo que uno no entiende ni conoce. Y es mejor, como quien dice, prevenir que tener que lamentar, es mejor irse a la segura. Porque, ¿verdad? Así como el método científico funciona, tú sabes, uno Sí. tiene que tratar y seguir estudiando y experimentando hasta que pues, uno consiga una solución. Eso, el hecho de que estemos todavía pasando por esta situación, pues no es... Lamentablemente tiene sus beneficios, tiene sus no beneficios, pero al fin de todo, pues el punto es tratar de salir con vida de esto. Sí, no, es verdad. Diablo, bro. ¿Y qué ustedes hicieron para entretenerse? Uy, chacho, aunque no lo creas, ha sido más conveniente que cualquier otra cosa. Fue curioso, porque a pesar de que terminé de estudiar, que eso pues obviamente pues libera mucho más tiempo en el plato, Mm, eh, ha sido bien, en inglés sería rewarding, sí, el estar este tiempo encerrado uno en una casa, porque uno empieza a pensar, empieza a dar vueltas a la cabeza de cosas nuevas, cosas que a lo mejor uno hacía antes y no y ahora tiene la oportunidad de hacer, desarrollar habilidades nuevas, hobbies nuevos, eh, como por ejemplo, de ella he hablado con Alessandra, pues en este tiempo, vuelvo y digo, sin estudiar, he tenido la oportunidad de hacer cosas que hacía antes, por ejemplo, dibujar, ahora he tenido más tiempo para, ¿verdad? Hacer hobbies sí. nuevos, dibujar. Probablemente estuviera practicando música, obviamente no tengo el instrumento, pues no lo practico. Pero si lo tuviera, pues lo practicaba, tengo, ¿verdad? La oportunidad de estar hablando con las amistades más a menudo, Eso es verdad, sí. como en la escuela, que antes pues se podía, ahora en la universidad es un poquito más complejo. Y obviamente están todos muy lejos, no es que todos vivimos en un mismo sitio. Sí. So, ha sido bastante buena en ese ámbito. O sea, uno ha tenido la oportunidad de hacer cosas que no hacía antes y de tratar cosas nuevas. Aprender también, porque a pesar de que uno Eso es deja de verdad, estudiar, sí. tú sabes, uno nunca realmente deja de estudiar. Uno siempre está aprendiendo cosas nuevas. Sea por social media, como sea también por libros, sea por cualquier método que uno utilice. Pues. Ha sido bueno. Para mí, O sea, que en este caso. no te afectó así como otra gente que se deprimieron o se Para sintieron mal. nada, para nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, es que eso también, ¿verdad? Tendría que decir que depende de la persona también, porque para mí, a mí me gusta estar solo. Yo no soy de las personas que necesita estar con alguien todo el tiempo, ¿sabes? Y puedo estar con alguien como no lo puedo estar y me siento bien igual, pero mi preferencia en sí, pues, es estar solo. A mí me gusta estar solo. Y el hecho de que, pues, literalmente estamos en aislamiento, o sea, te alejas de la gente, pues a mí no me está malo. Realmente no me estaba malo. Antes no tenía problema. Ahora que la gente no está alrededor mío, tampoco tengo problema. O sea, considero que está bien en mi parte para los dos, porque puedo estar en cualquiera de los dos lados Ok. y no molesta. Sé que están diciendo que iban a hacer un segundo lockdown. Fíjate, sí, eso estuve escuchando, porque supuestamente es como una segunda ola que viene de infecciones otra vez. Porque a pesar de que se ha tomado las precauciones debidas, pues ya la gente parece que se está desesperando un poquito y pues eso no Ta- está ayudando mucho. No, estaban diciendo que para diciembre. Y yo le pregunté allá a los manis, pero ven acá, nos van a pagar otra vez, ¿verdad? Entonces me dijeron que no saben. Yo le dije, bueno, porque si pagan es por el average hour que uno hace semanal. Mm. Y yo les dije, bueno, en diciembre, por lo menos en ese mes, siempre nos pagan más de lo usual. O sea, nos deberían de pagar el average que se hace en esa temporada. Ese tiempo. Porque estoy acostumbrado a hacer casi 380 pesos semanales o hasta 400. Pues Ujú. yo espero que
los 400 me lleguen al depósito directo. Sí, que no sean tramposos y les dejan con hacerlo así. Porque ¿Sabes? ellos conocen cuando las situaciones que ocurren en el año. O sea, definitivamente, yo me imagino, no sé en tiempo, porque honestamente no he escuchado para cuándo. Porque la cosa es que se mantienen al margen, tú sabes, no, ellos no deciden si sí o si no. Porque la misma enfermedad pues tampoco te deja hacer mucho, tú sabes. Aparentemente se estaba rebajando la cosa, los lugares estaban abriendo otra vez. Pero pues aparentemente esa no fue la mejor solución porque está volviendo a surgir de nuevo, entonces están obligando otra vez lo más seguro a volver al lockdown de nuevo. Y eh, tú sabes, no es un poquito complicado o sea, que llegue otra vez a lo mismo. Pero y si va a llegar a eso, pues, va a tener que llegar a eso si queremos salir bien. Ven acá, y no se te hizo difícil como siempre estar, ¿verdad? Con Alex todo el tiempo, tú sabes, estar encerrado en la misma casa todo el tiempo o no. Bueno, fíjate, en ese ámbito, ¿verdad? En el ámbito ¿verdad? Amoroso, en el ámbito de relación. Para mí, obviamente, pues yo estoy con ella, estoy en un noviazgo con ella. Bueno, es que No ustedes vivían son... juntos ya desde... Sí, no, o sea, no somos un matrimonio per se, no estamos casados, pero pues, ¿sabes? Como noviazgo regular, pues, o sea, yo presumo que es algo, pues, que no es estrictamente necesario, pero es útil. Yo diría que es muy útil, porque, ¿verdad? La sociedad hoy en día, pues, se ha vuelto algo común en el que las relaciones entren y se vayan, se unan y se dejen, se unan y se dejen otra Sí, vez. Entonces se ha vuelto más un juego que, que lo que era antes, tú sabes, la estructura familiar, ¿verdad? De un matrimonio, de muchos años y todo eso, que pues obviamente ha cambiado por muchas cosas, por muchos otros ámbitos, pero en una era moderna donde, pues, ¿verdad? En el ámbito amoroso, pues eso se vuelve más un juego. Eh, ha sido lo suficientemente útil porque usualmente pues todos tienden a estar en sus respectivos lugares, separados, pero eventualmente si deciden unirse como matrimonio, pues eventualmente se unen y, ¿verdad? Y forman la familia. Ahí es donde muchas veces surgen los problemas porque no están acostumbrados a estar juntos el uno con el otro. So, ya cuando llegan a estar obligados por ley a estar juntos, tú sabías, tener que vivir bajo un mismo techo y tener que compartir todo con otra persona que no es igual a ti, pues es lo que hace, ¿verdad? Presumo yo que es uno un poco de la gasolina que crea la llama que sí. hace que ellos se desaparezcan, tú sabes, se dispersen y ya no estén juntos, se parte ese matrimonio. Pero, fíjate, desde mi punto de vista, ha sido muy útil por esa misma razón. Porque tengo la oportunidad antes de un matrimonio de saber con qué tipo de persona me estoy relacionando, con qué tipo de persona estoy, con qué tipo, cuáles son sus intereses, sus pasiones, qué le interesa, qué no le interesa, cómo es como ser humano. Entonces, aprendes mucho de la persona, aprendes mucho de la relación, aprendes mucho de lo que pueda pasar en un futuro y consideras mucho si realmente es alguien con quien quieras pasar tú la vida o no. Ok. Tú sabes, y no tienes que llegar a ese punto de casarte y luego llegar a un rompimiento cuando ya de antemano, en un nivel, a nivel de un noviazgo, que para Sí. eso presumo yo, y entiendo yo que es el noviazgo, para conocerse, pues tienes la oportunidad de saber en qué te estás metiendo, si Sí. realmente vale la pena o no el sacrificio que estás haciendo como individuo para, ¿verdad? Estar con otra persona, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué es el amor para usted? Bueno, eh, fíjate, es, es un ámbito, es un término complejo porque ¿cómo lo denominaría? Yo lo denominaría, para mí, como una colección de sentimientos y a la misma vez de necesidades que una persona tiene con otra, ¿verdad? De su misma raza. Por ejemplo, por no malinterpretar lo que es raza, pero de la misma especie, como Ok, seres sí, humanos. sí. O sea, como la misma especie que somos como seres humanos. Esa necesidad que tienes de socializar con otras personas, de, de, de poder compartir cosas con otra persona, involucrar los sentimientos, tú sabes, permitir que cosas que te llenan a ti como persona y te hacen sentir bien, otra persona sienta lo mismo y los comparte igual Sí. que tú, pues yo diría que eso es amor.
O sea, es ese sentimiento mutuo que hay entre seres humanos de poder, tú sabes, llegar al mismo lugar, de ser lo mismo, de compartir muchas cosas, Mm. muchos gustos, sentimientos, experiencias, sentimientos, entre otras. ¿Y tú crees que hay una diferencia entre, qué sé yo, amor? Obviamente la hay, pero quiero saber como tu interpretación Ujú. del amor hacia tu pareja y hacia tus amistades. Y hacia tu familia. O sea, ¿tú crees que por lo menos el de la familia y el de las amistades se puede separar o tú lo ves más o menos igual? Pues fíjate, considero que Mándame un aparatito de esto. entraría en el mismo, ¿verdad? En la misma área, en el mismo rango, porque, pues, desafortunadamente, pues, no todas, ¿verdad? No todas las personas en el planeta tienen la dicha, ¿verdad? De, pues, tener a parientes, tener papá, tener mamá, tener abuelo, abuela, tío, primo. Hay gente que realmente, pues, no tiene a nadie. Sea porque, pues, fueron abandonados desafortunadamente, o sea porque perdieron su familia de alguna manera. Pero, ¿verdad? Hay momentos en los que cuando ocurren sucesos como eso, realmente pues tu familia se vuelven las amistades y eso para brindarle más support a eso y más, ¿verdad? Más puntos a esa, vamos a ponerle teoría entre comillas, pues no hay más nada que mirar a la escuela, por ejemplo. Cuando uno está en la escuela, honestamente uno pasa más tiempo en la escuela que en la casa. Porque uno, ¿verdad? Va temprano en la mañana a la escuela, sale vas suficientemente tarde de la escuela. Luego de eso, dependiendo si ¿verdad? Estás en deportes o no, estás en una actividad recreativa luego de eso, estás más tiempo todavía con tus amistades o con gente de la escuela. Y a lo último de tu día, pues es que vienes a, ¿verdad? Otra vez a llegar a tu casa, a ver a tu familia, a tu papá, mamá, hermanos, primos, tíos otra vez. Y nada, los ves, pasas un tiempito corto con ellos, te duermes y vuelves otra vez. Y se vuelve un ciclo durante, desde los 4 añitos hasta los 18 y, ¿verdad? Poniendo que no vayas a la universidad, porque si vas a la universidad, pues le extiendes otros 3 4 5 años, hasta 10 dependiendo de lo que estudies. Donde te das cuenta que la mayoría del tiempo lo pasas con tus amistades y entonces con quien tienes la oportunidad de, ¿verdad? De conectar y la oportunidad de pasar más tiempo con y la oportunidad de desarrollarte con, pues son con tus amistades, realmente, no con tus familiares. Y se vuelven en sí una familia, se vuelven un grupo que tú, ¿verdad? Aprecias mucho Ok. ¿verdad? Lo tienes muy adentro. Con la pareja no puedo decir lo mismo porque es completamente diferente porque hay unos sentimientos involucrados Mm. que no hay con la familia, porque a pesar de que sientes amor por tu familia, por tus amistades, cuando hay una relación sentimental con otra persona, alguien que tú estás mirando más como pareja que como familiar, pues obviamente pues hay otros procesos involucrados y hay otros sentimientos, ¿verdad? Que normalmente no se sienten por un familiar, que pues, sí uno pudiera sentir por otra persona. Pero es un poquito más flexible porque, ¿verdad? Las familiares y las amistades cercanas de uno nunca deja de quererlos, siempre pasan tiempo con ellos y siempre pasan sucesos en la vida de uno, donde pues uno los aprecia y los quiere y no importa lo que pase, siempre están ahí. Lo mismo no se puede decir de una pareja. Una pareja puedes estar con una hoy como, ¿verdad? No puedes estar con ninguna nunca, dependiendo de las circunstancias. Pero en sí, a lo mejor, en algún punto, si conoces a la persona indicada, pues se pudiera volver, ¿verdad? Parte de tu familia. Pero, ¿verdad? Contestando tu pregunta, pues no, sí consideraría que las amistades pudieran ser familia y Ok, entrar en el sí. mismo rango. La pareja no tanto, ¿verdad? Más o menos. Ok, está bien. Vean, y tú necesitas aprender. Bueno, a ver cómo lo pongo. Tú necesitas. Ah, ya sé. ¿Tú crees que las religiones enseñen amor? No. ¿Cómo va a ser? Te diría que no. Lo que pasa es que para hablar de religión eso es otro campo completamente diferente. ¿Y qué es la religión para ti, primo?
¿Qué es la religión para mí? ¿Verdad? Con todo respeto, pues para mí es pura hipocresía, pura falacia. Es una categorización que ha creado el ser humano, o más bien una ideología que ha creado el ser humano para poder explicar cosas que simplemente no entiende. Ok. Simplemente, si tú no entiendes algo, o ¿verdad? O físicamente a lo mejor no lo puedes explicar, científicamente no lo puedes explicar, lo primero que haces y automáticamente haces es decir, ok, eso viene de fantasmas, eso viene de demonios, eso viene de un dios, eso viene de un creador, eso viene de cualquier otra cosa. Y no es porque realmente exista o no exista, porque considero que probablemente no exista. Y honestamente no es algo de validez para mí cuando tiene que ver con cualquier otra cosa. Ok. ¿Tú crees que hay una diferencia entre lo espiritual y lo religioso? ¿O los ves igual? Fíjate, entiendo que sí, porque la manera espiritual la veo como una forma más inocente y genuina de un ser humano de tratar de hacer las cosas bien, Ok. de sentir que se sienten bien, sentir que pueden hacer el bien a otras personas desde un punto de vista más espiritual, decir, no, yo tengo una esencia dentro de mí que me permite, me elude a mí ayudar a otras personas, es una energía, un chi, un chakra, ¿verdad? Estos Sí. miles de nombres que tiene, que me hace sentir a mí más fuerte, me hace sentir a mí mejor, me hace sentir a mí como diferente, alguien usualmente bueno. Es raro escuchar que esas son cosas malas. Es más como una energía positiva que vive dentro de nosotros, como el espíritu, por ejemplo, Ajá. que no, no quita que sea algo que realmente a lo mejor no sea real, que quizás, ¿verdad? Sea ficticio, no estoy diciendo que lo es o no lo es, porque puede serlo como no puede serlo, porque realmente, pues honestamente, no te sabría decir, hasta ahora mismo no tienes respuesta, Sí. pero es una manera más genuina y más sana de poder, ¿verdad? Interpretar algo interno, positivo, que todos tenemos. La religión no. Vuelvo y digo, la religión es puramente hipócrita. Simplemente está buscando lo mismo que busca la política, básicamente. Dominio y poder sobre, ¿verdad? La inocencia del ser humano. Sí. ¿Y tú crees que eso puede ayudar a otras personas? O sea, lo espiritual o lo religioso. ¿Y cómo los ayudaría? Bueno, Y si no, pues cómo no los ayudaría. en el ámbito espiritual, pues yo diría 50 y 50, pero mm, me hago un poco de más alianza a la parte positiva que negativa, hablando de lo espiritual. Porque vuelvo y digo, hasta ahora no he escuchado, no he leído tampoco, o he visto que cuando tú hablas o escuchas, o, ¿verdad? Sí. Hablas con gente, o con, a lo mejor con profesionales en el campo, te hablan de cosas espirituales, como vuelvo y digo, como chakra, el chi, el espíritu, cosas como esas, ese tipo de energía. Nunca se ha escuchado nada negativo sobre ellos. Siempre se escuchan cosas positivas, siempre se escuchan cosas que realmente hacen bien. Físicamente, literalmente en el instante no hacen bien, porque no es que tú digas, se me va a curar esta herida, y de momento ves que la piel se cierra y ya tienes la herida, ¿verdad? Completamente sana. Eso no es Ajá. así. Pero sí, por ejemplo, te puede dar la motivación a seguir a través de un momento difícil, sea una enfermedad, sea, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, sea darte la fortaleza para continuar, ¿verdad? Continuar en tu vida, llegar a algo que tú quieres hacer, conseguir algo que quieres en específico, pues sí te da ese, ¿verdad? Ese fuel, Ok, sí. ese combustible, esa gasolina para poder continuar y poderlo hacer, que está bien. O sea, para mí está bien porque siento que no todo el mundo debería estar simplemente, o sea, pensando de forma negativa en ese ámbito, porque Sí. no, o sea, nunca está bien el tener que estar pensando mal todo el tiempo sobre cualquier cosa, Sí. especialmente en un caso como este. No estoy diciendo que tampoco está mal pensar mal, porque hay ámbitos en los que sí es bueno tener una idea más realista, no negativa, pero desafortunadamente realista de las cosas. Pero en este ámbito, pues, no siento ni considero que
que realmente haga algo malo. Ahora, difiero completamente de lo que estoy diciendo en la religión. ¿Qué más ejemplo tú quieres de esto? Que todas las guerras que han ocurrido por milenios, no solamente ahora, que si Primera, Segunda Guerra Mundial, por ser tema, ¿verdad? Darte un ejemplo más reciente, Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la guerra bueno, todas las La de guerras que han Vietnam. ocurrido, la guerra de Vietnam, por ejemplo, son guerras modernas que Más como políticos. en este ámbito sí han sido políticos. Si vamos atrás, desde los miles y miles y miles atrás, todo el conflicto y guerra que ha habido ha sido por religión. Porque ha sido por religión. No ha sido ni por hambre que ha ocurrido, pero no es ni por necesidades, ni por... Es simplemente por una falta de identidad, por simplemente tratar de representarse uno como una entidad religiosa. Como tratar de decir, no, yo soy X en un mundo donde hay X, Y y Z. Yo soy la X. Y la X es la única que hay. O la X es mejor que todas. O la X... Y definitivamente eso trae conflictos, eso trae problemas porque realmente están discutiendo. Esta es la cosa, esta es la situación. Ellos están discutiendo, muchos de ellos, estos grupos, están discutiendo porque son reales o no son reales, son mejores o no son mejores. O sea, tú me estás diciendo que estás discutiendo por escritura y libros que se escribieron siglos atrás en base a puntos de vista de gente que existió miles de años atrás. Entonces, miles de años atrás había situaciones, había circunstancias, habían problemas, habían unas cosas con las que ellos tenían que dialogar, tenían que bregar, no tenían el conocimiento moderno que tenemos ahora, buscaban explicaciones, buscaban manera de, 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 de explicar las cosas, de responder preguntas, y se escondían en lo místico, se escondían en lo espiritual para contestar estas preguntas. Entonces lo escriben en texto, lo conseguimos ahora, y la gente literalmente está debatiendo ahora interpretación. Ellos literalmente están tratando de debatir la interpretación de una persona que vivió miles de años atrás. Sobre algo que probablemente sea ficticio. Algo, no estoy diciendo que lo sea, pero probablemente lo sea. O sea, si tú ahora mismo te metes en redes sociales o te metes en YouTube, por ejemplo, por nombrar un canal donde ves videos, y tú ves un video de aliens, por ejemplo, de UFOs, y tú dices, no, esos son reales. Cuando muchas de las veces se ha probado que son videos falsos, como también pueden haber videos reales. ¿Qué pasa? Si yo tuviera una máquina del tiempo y tuviera una cámara y yo la llevara allá, probablemente fuera lo mismo. Yo estuviera grabando algo que es capaz de demostrar que simplemente ellos no tenían el conocimiento necesario para poder explicar lo que estaba ocurriendo. O simplemente no tenían, si lo miras de este ámbito, no tenían forma alguna de, por ejemplo, defenderse en momentos de guerra, defenderse en momentos de hambruna, no fueron capaces de comprender cosmología, términos físicos, términos, tú sabes, de muchos campos de la ciencia que ahora sí se pueden explicar, que antes no tenía. Entonces me parece un poquito tonto, sin falta de respeto, que la gente a este punto, con el intelecto que tenemos ahora los seres humanos, todavía estemos discutiendo sobre cosas que ocurrieron miles de años atrás que probablemente eran falsas. Porque probablemente eran falsas. O sea, desafortunadamente, se escuché cruel o no, eran personas ignorantes a lo que somos ahora. Ahora mismo la sociedad es mucho más inteligente que lo que fue miles de años atrás. Y la gente todavía sigue discutiendo por eso. Entonces, eso sigue creando mucho más conflicto ahora porque todavía en el Medio Oriente ocurren muchos conflictos, están ocurriendo ahora mismo en este instante, muchos conflictos y problemas, guerras y situaciones, muertes innecesarias por culpa de la religión, de ideales, de interpretaciones, de cosas que escribió un ser humano hace miles de años atrás. Me parece insólito. O sea, me estás queriendo decir a mí que yo cojo un papel ahora mismo y yo digo que vi un monstruo con cara de espagueti volando por los aires y me salvó de cáncer y yo ese texto lo guardo en la tierra y lo descubren en el 3020. Y entonces van a haber un grupo que van a estar discutiendo sobre lo que yo dije, si
hay o no hay un monstruo volador con cara de espagueti volando en los cielos y sanando heridas. Me parece tonto. No me fío de eso. No comparto eso con... ¿Y tú crees que las religiones son como un culto así? Oh, definitivamente. Más que un culto son un negocio. A mí me parece más, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista de Sí. acá, del occidente, ¿verdad? Porque es donde he estado toda mi vida. Yo todavía no he tenido la oportunidad de viajar y estar allá en el oriente y estudiar las diferentes culturas. Lo he hecho, ¿verdad? Obviamente a través de la escuela y de la universidad y de diferentes estudios aquí, pero sigo estando aquí, no he estado allá, personalmente. Eh, pero sí lo que he visto es que, por lo menos aquí, funciona más Un negocio, tú como un dices. negocio. Sí, lo han estado utilizando. Tanto así que existe en una Como, clase que tuve como Joel Osteen, Joel Osteen. como el payaso, me parece un payaso, un ser humano desagradable, lo que yo de los y todos esos payasos que hacen lo mismo que él, porque están haciendo una burla de lo que algunas personas consideran que realmente es algo bueno, porque a pesar que yo no comparta la religión como una ideología como lo haría todos los demás, no quiere decir que ellos estén mal y que yo esté bien, para nada. Hay mucha gente que considera eso como real y hay mucha gente que se deja llevar, ¿verdad? Por esas leyes y lo hacen genuinamente como buenos seres humanos. O sea, lo hacen para el bien suyo y bien de los demás alrededor de la persona. Y, y eso está bien, pero la defecio, la bestialidad de ser humano, como yo lo estoy y todos esos cómplices, pues no, están haciendo una burla de lo que a lo mejor gente, personas, ¿verdad? Con buena fe quieren hacer. Este, pero simplemente me parece un negocio y ellos lo están haciendo más negocio. Mientras más va pasando el tiempo, ellos van haciéndolo más negocio todavía comparado con lo que pudo haber sido hace 10 o 20 años atrás. Porque el, eso es lo que le llaman, como términos modernos, el versículo de la prosperidad o el prosperity gospel, como le dicen aquí en inglés. Donde se profesa o están profesando que supuestamente el Señor le traerá o brindará riquezas. Eres un ser de fortaleza, eres un ser de riquezas, todo te irá bien, todo te saldrá bien desde el punto de vista monetario, más que nada. No es que te va a ir bien en la vida porque estarás saludable, sí, estarás saludable si me das dinero, por ejemplo. Yo rezaré por ti, dame $20, rezaré por ti y se te sanará tu herida. Por favor, no venga con eso. Para comedia me voy a un profesional en comedia. O sea, si yo vengo a buscar religión, yo vengo a buscar religión. Un guía espiritual, como le dicen. ¿Y tú, Yo no vengo a buscar esto no es stand-up comedy, tú sabes. ¿Y tú crees que deben de combinar la religión y la política? Para nada, y lo más mínimo. A pesar de que son la misma basura, perdonando la expresión, a pesar de que son lo mismo, considero que son lo mismo. No, para nada. Para nada. Porque, ¿verdad? Yo que lo considero de esta manera, digo que no son lo mismo. Pues para alguien que realmente y genuinamente cree que la religión es algo pues, más allá que simplemente lo que a lo mejor yo estoy diciendo, y lo valoran como algo un poquito más, más preciado y más real para ellos, pues también dirían lo mismo. Porque no es lo mismo. En el ámbito del ámbito monetario, si lo quieres poner de esa manera también. Porque si nos vamos desde el punto de vista político, hay muchos intereses involucrados, muchos intereses personales involucrados que anulan la ideología o deberían de anular la ideología de la religión. Unos simplemente buscan, ¿verdad? Hoy día, como políticos, poder. Se supone que busquen lo mismo, ¿verdad? Solidaridad el uno con el otro, una sociedad sana, una sociedad perfecta, entre comillas, pero desafortunadamente la ambición no permite eso. Entonces la política se vuelve un monopolio y se vuelve, ¿verdad? Esta necesidad de tener que estar constantemente adquiriendo dinero y adquiriendo poder, mientras que la religión, a pesar de que hace lo mismo, porque lo hace hoy día, eh, en sí genuinamente y originalmente se supone que la religión no fuese eso.
Es lo que yo entiendo de la gente de fe que me habla. Me dice que se supone que es para todo lo contrario. Es, vuelvo y digo, para tener solidaridad el uno con el otro, para tener unidad, para entender los unos a los otros como seres humanos, hacer el bien sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio. Es como, es como un amor, como lo estábamos hablando anteriormente, un amor de familia y de relación, pero con todo el mundo. Ok. El querer, es una utopía, creo que Sí, se dice. una utopia. Una utopía, Utopia, sí. tú sabes, donde todo está bien con todo el mundo, no hay necesidad de violencia, de peleas, de agresiones, de problemas. Y se supone que sea eso, y si nos vamos a la esencia, pues no deberían de mezclar una con la otra, porque entonces el hecho de que las estás tratando de mezclar quiere decir que las estás poniendo en un mismo bando. Porque para tú comparar cosas, para hacerlo justo, tú deberías comparar cosas iguales. Tú no deberías comparar cosas diferentes. Tú no puedes comparar un vehículo, un carro, con un bote. O un vehículo con un carro con un avión, por ejemplo. Tú si vas a compararlos, tú pues comparas dos vehículos de diferentes Ujú. marcas. Dos modelos diferentes de vehículos. Dos casas diferentes, dos botes diferentes, dos aviones diferentes. Tú sabes. Pero que sean de parte de lo mismo. Entonces tú me estás diciendo que estás queriendo mezclar o comparar política con religión, me estás queriendo decir que son lo mismo. O que caen en el mismo plano de juego donde pues el uno pudiera combatir con el otro, el uno se pueda aliar al otro. Y no entiendo que no debería de ser eso. Eso no debería pasar así. Y la ciencia y la religión combinan también, Whis. Tampoco, tampoco. Porque es que simplemente son lo contrario, son lo opuesto. No puede haber una unión. Porque, como dije ¿verdad? Anteriormente, muchas de las religiones Ajá. en base a lo que esto ha ocurrido, buscan tratar de buscar explicaciones, buscar respuestas a preguntas que nosotros tenemos que no entendemos. Simplemente el ser humano, de forma innata, lo que busca es saberlo todo, querer saberlo todo, tener la noción, tener el conocimiento necesario, sobre todo. Si hay algo que tú no entiendes, tú lo buscas. Si hay algo Sí. que tienes una pregunta que tienes, tú la contestas, tú le buscas una respuesta, buscas una solución. ¿Qué pasa? Cuando esa solución no existe, entre comillas, o no la encuentras, vas a buscar o vas ¿verdad? A tratar de conseguir la respuesta más cercana a ti. Y ahí es a donde nos lleva eso. Porque, por ejemplo, si yo no puedo conseguir algo caro, ¿qué hago? Consigo lo barato. O sea, te conformas con cualquier cosa cuando no ves una solución a tu problema. Entonces, si no le ves una solución al problema que estás teniendo, a la situación que estás teniendo, ¿qué tú haces? Buscas una respuesta en algún otro lado. Si científicamente hablando no la consigues, la buscas de forma espiritual. Porque eso ha Ok. pasado con muchos fenómenos. Con la lluvia, con truenos, con tormentas, todas estas cosas, civilizaciones de hace muchos años atrás, de muchos cientos de años atrás, no entendían cómo funcionaban, no entendían qué era lo que estaba pasando y automáticamente le designaban un dios o decían que un dios era el que estaba haciendo eso. Hoy día sabemos que no es así. Existen los meteorólogos, la meteorología, existe la física, existe un montón de cosas que explican todo esto y está más que probado. Cómo surgen, qué pasa, cómo surge, qué pasó durante y cómo termina. Tú sabes, entonces no, no mezclan una con la otra porque simplemente son lo opuesto. O sea, en sí no es que sean exactamente lo opuesto, pero sí son contrarios. En sí, porque simplemente cuando tú no te conformas con una cosa, vas a la otra. Entonces, si no Sí. puedes contestar una pregunta X, le buscas la respuesta con la Y. Y no es lo mismo. No son lo mismo. ¿Y en qué es lo que tú crees y cómo te ayuda? ¿En qué en particular? Tú, o sea, como, no sé, como tú crees en, qué sé yo, en el karma y te ayuda como a ser, no sé, mejor persona, superar las cosas. O tú crees en un Dios y le rezas y se te van los problemas. Bueno, Te toca no sé, viene y te toca la frente así como Oliver tocó a Flash y te saca el el potencial. potencial. Bueno, si te soy honesto, no sé. Eh, ¿Me puedes decir que crees, por ejemplo, en el honor o crees en ok. cosas, en qué tú crees y cómo te ayuda? No necesariamente tiene que ser algo religioso o espiritual. Bueno, déjame ver cómo lo pongo.
Este, en mi casa, pues, en la crianza fue, ¿verdad? Cristiana, católica cristiana. Y siempre me enseñaron, pues, que obviamente, pues, le reza a Dios y que, ¿verdad? Con la, ¿verdad? Con una fe que yo cargue, pues, debería de cumplirse lo que yo, ¿verdad? Lo que yo le pida, etcétera, etcétera. Ahora hay muchas cosas que me dan a entender lo opuesto, pero no importa, a pesar de que lo pienso de una manera diferente ahora, hay cosas en las que sí creo. Y definitivamente, como dicen, no es un balbú de pelo largo blanco y un barbudo blanco que está en el cielo diciendo que se hace y que no se hace. Ni tampoco una persona color rojo con cuernos en la frente, alas y un tridente abajo, debajo de mis pies y uno por encima de mi cabeza. Pero sí considero que uno sí puede ser bueno. Hay cosas que simplemente sí, ¿verdad? En mi moral, no todos tenemos la misma moral, no todos tenemos la misma manera de pensarlo. Pero sí hay cosas buenas que uno puede hacer. Por ejemplo, una de las ideologías, y no lo voy a considerar una religión en este caso, pero una de las ideologías que sí comparto es la budista. Ahora, siendo específico, la ideología original del budismo, no el Mahayana Buddhism ni nada de eso, nada postmoderno, no, 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 la original, porque sí me parece algo más realista, me parece algo que nos pasa, porque nosotros pasamos por problemas, surgen problemas, la mayoría de los problemas son por el deseo, tú sabes, por esta necesidad, entre comillas, que uno tiene de tener cosas, de ser goloso con las cosas, con lo material, con las personas, con los animales, con cualquier cosa de la naturaleza. Y si eso hace daño, si hace daño, considero que todos vamos al mismo sitio y salimos del mismo lugar. Venimos, teóricamente hablando, ¿verdad? Venimos del mismo lugar, no de la misma persona, pero sí del mismo lugar. Y eventualmente terminamos de la misma manera. Eso sí considero que eh, uno sí tiene la posibilidad de hacer cosas buenas y sin tener que estar buscando excusas o buscando respuestas en lugares donde realmente no existen. Uno sí tiene la necesidad, como todo ser humano, nosotros tenemos una moral prescrita, como bien dice, donde nosotros ¿verdad? Como animales que somos, como mamíferos, Sí. como seres que somos, podemos entendernos en uno al otro y podemos sentir Ok. como el uno al otro. O sea, por ejemplo, considero que está mal eh, matar un animal. Ahora, eh, por puro placer, por ejemplo, entiendo que sea por necesidad, por hambre, estás en un momento de supervivencia, ellos lo hacen, nosotros también. Somos animales todos al fin y al cabo. Pero por gozo, por entretenimiento, por ejemplo, matar un animal, considero que está mal. Son cosas que, por ejemplo, uno ver ¿verdad? Un ser humano abusando de un niño, maltratando a un niño de forma extremadamente violenta, de forma negativa, uno sabe dentro de sí que eso está mal hecho. Como ser humano, uno entiende y uno, ¿verdad? Conoce que eso está mal hecho. Dentro de sí, uno necesita un libro, uno necesita una página web, uno necesita un Dios que te diga a ti que eso está mal hecho. Tú no necesitas algo, una entidad espiritual, un espíritu, un demonio, un monstruo, algo que te venga y te diga a ti, un libro, no necesitas un libro que te venga y te diga a ti que eso está mal hecho. Porque nosotros somos capaces de entender, seamos niños, jóvenes o adultos, ancianos, que hay cosas que están mal, que uno entiende que están mal, otras que están bien, y otras que, ¿verdad? Entran en debate. Pero sí, nosotros tenemos dentro de nosotros algo dentro de sí, una conciencia natural que nos dice eh, qué está bien, qué está mal. Y gracias al hecho de que somos más allá que animales, a pesar de que somos animales, tenemos la capacidad de utilizar el cerebro de una manera diferente a los demás Sí. animales.
y poder discernir y evolucionar esa manera de pensar innata, biológica que tenemos nosotros sobre las cosas y decir, ok, vamos a indagar un poco más en esto y vamos a tratar de designar y ver cómo las cosas están bien, cómo las cosas están mal y cómo nosotros podemos crear una sociedad donde la gente pueda vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir seguras y vivir de forma plena, de una forma, ¿verdad? Tranquila, sin tener que estar en constante conflicto el uno con el Sí. otro, ¿verdad? De esa manera, no sé si te respondes a la pregunta. No, sí, la respondiste bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué tú crees que pasa después que uno muere? Fíjate, no sé. Buena pregunta. Buena pregunta. No sé. Que si te digo que me da miedillo o me da cosa, por ponerlo así, sí, sí. Porque son momentos en los que uno se siente y se pone a pensar, ok, yo estoy ahora, estoy vivo, estoy mirando, estoy sintiendo, estoy oliendo, respiro, tengo vida. Eh, y uno dice, ok, yo nací tal fecha, en tal momento, en tal lugar. Ok. Y uno se pone a pensar, wow, yo nací este año. ¿Qué pasó antes de que yo naciera? Han pasado miles y miles y miles y la comunidad científica dice hasta millones, so, millones de años donde no hubo existencia, donde yo no existía, donde yo no tengo noción ni conocimiento de que yo existía. Más sin embargo, ahora que sí lo tengo y sé que va a llegar un punto en donde voy a regresar a eso mismo, de verdad, no sé qué pensar. Así como no lo sentí en ese momento, probablemente sea igual y no lo sienta. Me vaya, ¿verdad? En una nube negra donde no sienta ni padezca ni conozca. No sé. Honestamente no sé. Y todavía no ha habido nadie que haya muerto y haya resucitado y me lo venga a decir en la cara. Mira, esto es lo que va a pasar después de que te mueras. Pero honestamente pues no sabría que... No sé. Temo un poquito porque suena así, ¿verdad? Sí, pues Eh, no sabes lo que hay allá. exacto, es algo que uno no conoce. Y yo simplemente no le quiero dar una explicación a eso. Porque honestamente es algo que no conozco, algo que no tengo la forma de cómo probarlo. Sí, Tampoco, a menos que yo muera. Y si muero, no puedo contártelo, no puedo decirte qué es lo que pasa tampoco. sí. Ok. Ah, bueno. Con eso concluyemos ya.